Muy buenos días. Me dirijo a ustedes hoy día con el ánimo de hacer una reflexión que me parece que sería interesante para todos. Se trata de cómo se están llevando a cabo las modificaciones constitucionales, ¿no? Muy bien. eh, el caso que vamos a ver hoy es el caso de la reelección de autoridades regionales y municipales, ¿no? Que evidentemente es una reforma constitucional realizada al amparo o según lo dispuesto por el artículo 206 de la Constitución. En el artículo 206 de la Constitución hay dos normas a este respecto. Hay una primera norma de carácter obligatorio, ¿no? Que dice que la reforma constitucional se establece por la mayoría absoluta del número legal, en nuestro caso, 66 votos o más, ¿no? Y que obtenidos esos 66 votos o más, ¿no es cierto?, Eh, pasa a ser ratificada por referéndum. Sin embargo, esta misma norma deja abierta una posibilidad, porque dice puede, ¿no es cierto? Puede omitirse el referéndum si es que en dos legislaturas sucesivas se consiguen 87 votos o más, ¿no? Entonces estamos ante dos casos, o 66 votos o más para referéndum, o 87 votos en dos legislaturas o más para evitar ir a referéndum. Esto quiere decir que en ambos casos, ¿no?, quedaría la reforma constitucional aprobada. La pregunta es, ¿no?, ¿qué sucede si se obtienen más de 66 votos, pero menos de los 87 votos? Eso querría decir que la reforma ha sido aprobada y que inmediatamente debe pasar a referéndum. Recalco, si se obtienen 66 votos o más, pero menos que 87 votos, la propuesta debe ir a referéndum. Este es el caso, evidentemente, que estamos tratando de la reforma constitucional. ¿Qué sucede si en la primera votación, ¿no es cierto?, se dan más de 87 votos, ¿no?, y se va a una segunda legislatura para realizar una votación, ¿no es cierto?, para obtener 87 votos o más para evitar el referéndum, pero no se obtienen esos 87 votos, sino que se obtienen menos, ¿no? Es decir, se obtienen 86 votos como máximo, pero no menos de 66. La pregunta es, ¿qué sucedería en este caso? Eh, Estamos, ¿no es cierto?, en la misma posición en la cual no se han obtenido 87 votos, ¿no es cierto?, en ambas legislaturas, ¿no es cierto? En las votaciones realizadas en ambas legislaturas no se han obtenido 87 votos o más, ¿no? En consecuencia, te debe ir a referéndum. Este es el caso en el cual se tiene que ubicar una votación realizada durante la presidencia de la Comisión de Constitución del señor Guerra García,
la cual remitió un dictamen que se vio en el Pleno del Congreso y obtuvo 86 votos. ¿Se había o no se había aprobado la reforma? Sí se había aprobado la reforma. Tenía que ir a referéndum, porque había sido aprobada con menos de 87 votos. Sin embargo, en el imaginario social, ¿no es cierto?, manipulado por las mayorías congresales y además por los medios de comunicación, se dice que si no se obtienen 87 votos en ambas legislaturas, la respuesta ha sido desestimada. Esto, según la norma constitucional, es falso. Si en la primera legislatura no se obtienen 87 votos, ¿no es cierto?, pero se obtienen 66 o más, se va a referéndum. En el segundo caso, si en la segunda legislatura se obtienen menos de 87 votos, pero más de 66, se tiene que ir a referéndum aun cuando en la primera se hayan obtenido más de 87 votos. Esa es la regla que está en la disposición constitucional 206. Desde mi punto de vista, ¿no?, la reforma constitucional que consagra la reelección por única vez de las autoridades regionales y locales, ¿no?, ha sido aprobada, pero no ha sido aprobada por la mayoría correspondiente, de tal manera que iría a referéndum. Se ha utilizado un mecanismo contemplado en la Constitución y contemplado en el reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, para dilatar, ¿no es cierto?, ¿no?, la votación en la segunda instancia de la reforma constitucional. Y es el mecanismo de la reconsideración. Se aplicó la reconsideración, ¿no es cierto?, a la segunda votación de la reforma constitucional sobre reelección de autoridades regionales y se obtuvieron 80 votos. Y entonces inmediatamente se planteó una reconsideración, la cual está por resolverse. ¿En qué sentido? La reconsideración ha sido aceptada, ¿no es cierto?, con la mayoría que le corresponde, que es la mitad más uno del número legal de miembros. Se han obtenido más de 66 votos y se ha aprobado la reconsideración. Ahora falta nuevamente la votación, ¿no es cierto?, que reemplazaría a la segunda votación de la reforma constitucional. Esto es correcto, pero si no se obtienen los 87 votos o más, tiene que ir al referéndum. Aquí estamos ante opciones que son políticas frente a opciones que son de carácter constitucional, llámese en términos generales legal. Este fino límite, esta fina delimitación, ¿no es cierto?, esta fina delimitación entre la decisión política y la decisión constitucional ha sido tomada por los congresistas, ¿no es cierto?, haciendo creer, y también por los medios de comunicación, de que si no hay 87 votos no hay reforma constitucional. Si no hay 87 votos, pero hay más que 66, hay reforma constitucional. Se ha aprobado la reforma constitucional, pero necesita del referéndum. Como a los políticos que están en ejercicio de sus funciones no les conviene ir a referéndum, sencilla y únicamente, ¿no?, hacen creer que si no hay 87 votos, la reforma se tiene que ir al archivo. Eso es falso. Esperemos, pues, ¿no?, la votación que se da debido a la aprobación de la reconsideración de la segunda votación de la ley del proyecto de ley que tiene que ver con la reelección de autoridades regionales y municipales, ¿no es cierto?, para ver si nos vamos a referéndum o no nos vamos a referéndum. Estas son las reglas planteadas y deben ser respetadas. La Constitución no puede ser pasada por alto. Que convenga o no convenga, ese es otro tema. Pero la institucionalidad se da por el cumplimiento de las reglas.
Bueno, esta es una reflexión. Les agradezco su atención y espero que puedan escribirme si no están de acuerdo al joseoviedo3@gmail.com o si están de acuerdo para abundar en argumentos a este respecto. Bueno, también pueden escribirme al 981-31-9084, que es el teléfono que tiene el correspondiente WhatsApp. Muchas gracias y muy buenos días.